debería tener sucesor. ¿En qué más está Sendero? Veamos esta nota. Desde la perspectiva del Partido Comunista Peruano, podemos decir que, pese a la complejidad del momento, la perspectiva es buena. La realizada primera conferencia nacional ha sido un éxito al aprobar la ideología universal y principal para el Perú, la nueva línea política general, el programa general y concreto al confirmar la nueva dirección central. Clandestino, en algún lugar secreto del interior del país, con presencia de viejos y sobre todo líderes nuevos. A inicios de octubre último acaba de ocurrir ya el segundo congreso del Partido Comunista Peruano. Un sendero luminoso más vivo que nunca. Han establecido una línea política general, un programa general y concreto, han confirmado la dirección central y además han reconocido a la dirigencia histórica, principalmente a Guzmán. Un documento clave esta semana ha llegado a las oficinas de Combaters, un libelo recién salido del horno maléfico en donde se ha elegido no solo al nuevo líder de Sendero, sino donde se ha decidido sobre todo lo demás concerniente a este grupo terrorista. ¿Cuál es el rol que juega Sendero en el actual gobierno de Perú Libre? ¿Cuál es la opinión que se tiene de Pedro Castillo desde dentro de Sendero Luminoso? Y cómo, desde la perspectiva del pensamiento Gonzalo, el Perú va viento en popa a convertirse en una república comunista. ¡Vivan los camaradas! Por la revolución socialista al comunismo. Apliquemos la ley del pueblo hasta el final. Están a punto de destruir las estructuras políticas, económicas y sociales y reemplazarlas por unas nuevas. No tienen capacidad para reemplazo en este momento, pero en el tiempo y desde el poder están construyendo nuevas estructuras políticas, económicas y sociales. Estamos en una etapa de transición. Este es el mensaje de Julio Roldán, y que se manifiesta a través de los panfletos de Sendero Luminoso más elaborados que vemos en las redes sociales. Entre el 1 y el 7 de octubre pasado, más de 30 países de todo el mundo tuvieron que soportar en sus calles manifestaciones a favor de la memoria del cabecilla Abimael Guzmán. En París, Madrid, Sao Paulo, Filipinas, en Bulgaria, en Turquía, en Bogotá, centenares de comunistas encapuchados, todos al mismo tiempo como cronometrados, participando en marchas políticas casi religiosas, con frases como "Gloria eterna al Todopoderoso", pensamiento Gonzalo. El Sendero Luminoso ha publicado un folleto que se titula por el 93 aniversario de la construcción del Partido Comunista Peruano. Y por extraña coincidencia, todo esto en el mundo, mientras en el Perú, en el secreto, ocurría el segundo Congreso Histórico de Sendero Luminoso después de aquel primero en la década de los 80s. Algo que parió este documento con sus conclusiones que ahora detallaremos. Significa que la evidencia de los organismos políticos más importantes de Sendero que anuncian su presencia. O sea, vemos ese video y vemos los lugares en el Perú y en el extranjero. Es un mensaje a la dirigencia de una aparición pública coordinada, de esfuerzos políticos coordinados. Un mensaje al interior de los militantes y un mensaje al exterior que dice: aquí estamos. Después de 20 años, la izquierda global, los caviares, los han puesto en el poder y hoy tenemos a un Sendero Luminoso activado, haciendo manifestación pública de su organización y su presencia. En ese folleto también ellos hablan de continuar con la revolución socialista hasta el comunismo. No hablan de la revolución democrática. La revolución democrática se llevó a cabo de la década de Lila, del inicio de la lucha armada, hasta la conquista del poder. Toda esa etapa se llama revolución democrática dentro de la concepción maoísta. Ellos no hablan de la revolución democrática porque se hace con armas. La revolución socialista se hace sin armas. O sea, eso da a entender de que ellos están apoyando al gobierno en cuanto a la revolución socialista. ¿Al gobierno de Castillo? Claro, ellos son conscientes de que han llegado al poder. 3 han sido las conclusiones fundamentales de esta conferencia de Sendero. La primera,
que han elegido al nuevo líder, que sería, según el coronel del ejército en retiro Juan Carlos Liendo, un académico peruano radical asentado en Alemania llamado Julio Roldán. Pero no solo eso, en el documento se habla de Pedro Castillo, de quien Sendero se expresa en términos amables. La derecha y la ultraderecha ven terrorismo por delante y por atrás, sin que haya estallado un solo cohetecillo hace más de 20 años, pero lo suponen en el ejecutivo o legislativo del gobierno del profesor Castillo. Castillo fue entonces elegido por mayoría simple, siendo reconocido por instancias internacionales, y no cabe que se falsee la realidad con imputaciones de fraude sin fundamento alguno, con el único propósito de los perdedores de desprestigiarlo hasta hacerlo caer. Porque en ese folleto lo dicen ellos, pero dicen esto: vamos a apoyar al gobierno siempre y cuando no se vayan contra la democratización de la sociedad peruana. Aunque parezca positivo, el término democratización de la sociedad peruana esconde un cerval fanatismo comunista. Cuando un senderista menciona esta palabra, se está refiriendo a dos exigencias. Primero, luchar por derechos fundamentales comunistas en la economía y en lo social. Y también traerse abajo la ley antiterrorista porque ellos la consideran inconstitucional. Eso es la democratización de la sociedad peruana. Entonces ellos están interesados también en reformar la Constitución, porque ahí van a aparecer nuevas leyes y se van a traer las leyes antiterroristas que a ellos les causa perjuicio, agravio en este momento. Se dice, vamos a seguir con el gobierno siempre y cuando se cumpla con el programa de la democratización de la sociedad peruana. Ahora, coronel, sin embargo, la idea que tiene Sendero, por lo que hemos leído en estos documentos, hacia Castillo no es del todo halagüeña. O sea, ellos no están muy conformes con Castillo porque temen que él se esté, no sé si derechizando es la palabra, pero no esté siendo totalmente comunista como ellos quisieran. Hay una situación, digamos, de crítica y cuestionamiento, principalmente por la actitud que tomó de firmar lo que ellos llaman la ley de desaparición y secuestro del cadáver de Guzmán, con anuencia de su gabinete. Para ellos ha sido una acción nefasta. Pero este no es el único cuestionamiento que hoy Sendero, desde su oscura manera de decir las cosas, le hace a este hombre llamado Pedro Castillo. En el texto al que tuvimos acceso, la nueva dirección de Sendero prácticamente dice que Castillo es poco menos que un sujeto manipulable. Y ese es un cuestionamiento a Castillo. Pero otro que llama la atención en ese folleto también dice que Castillo nunca ha sido marxista-leninista maoísta. Nunca ha sido marxista-leninista. Es un hombre sin ideología. Eso dice Sendero. Eso es lo que dice Sendero. Un hombre sin ideología está propenso a las tempestades y a los vientos. Yo más o menos tengo la idea que Castillo era un tipo que pasaba, hay un campeonato de fulbito, pasaba por ahí, lo llamaron y metió el gol y con eso campeonó. En resumidas cuentas, lo que viene para el Perú, si todo sigue como hasta hoy, es una transformación de la sociedad hacia el comunismo, una especie de Corea del Norte combinada con Cuba en los Andes peruanos. En nosotros, los patriotas, está la responsabilidad para que esto no ocurra. Y salvo nueva constitución, todo es ilusión. Habiéndole dado la data del día de ayer al general y habiendo visto lo que acabamos de observar, le pedimos más explicaciones, general. Cuando Sendero Luminoso ya en los años 80 comienza su accionar, ¿cuál era su objetivo? Crear la República Popular de Nueva Democracia. Es decir, los comunistas con su pensamiento Gonzalo, con Aymar Guzmán, están hablando de la República Popular de Nueva Democracia. Es decir, esa palabra democracia, ellos lo utilizan a su antojo y para sus intereses, porque suena bonito, pero es muy diferente. Por ejemplo, la Alemania comunista era la República Democrática Alemana y la no comunista, República Federal Alemana. Es decir, utilizan el lenguaje y con eso engañan a las personas. Ahora bien, como ya llegaron al poder, y esto fue anunciado el año 2014 por el mismo Osman Morote Barrio Nuevo, estando en la cárcel, ¿no? Y él decía que ya el siglo XX
encuentra diferente al Perú de los años 80. Entonces tiene que pasar a la revolución socialista como actualmente se está anunciando. Y están buscando cómo copar todos los medios productivos, todo el sistema económico a favor de que ellos puedan manejarlo. Lastimosamente, en todos los países comunistas, quienes han estado en el poder son los que verdaderamente se enriquecen, a costa de dádivas, a costa de limonas, a costa de llamados bonos que se entrega al pueblo para que se mantenga sumiso. Y es por eso que la economía está estancada. Y cuando hay algo que conmociona el país, la vacuna, vacunatón, vacunaferia, etcétera, etcétera, y eso se está usando. Vengan disfrazados, vengan con su camiseta de Perú, o sea, tenemos un montón de distracciones. Distracción mediática. A ver, hablando de democracia, ¿quiénes eran los abogados democráticos? Los que precisamente defendían a los terroristas de Sendero Luminoso. En un principio, para que la gente lo entienda, quien era abogada y salía en televisión y daba notas, la que encabezaba a los abogados democráticos era Marta Guatay. Y daba entrevistas en televisión como la da hoy, no sé, Noblecilla. Miren, Noblecilla es de los abogados por la democracia hoy, ¿no? Y la señora Guatay, estoy haciendo un paralelo histórico, no personal, salía y hablaba, hasta que dejó de hablar, porque la señora pasó a la clandestinidad. ¿Hasta qué? Pundungún. Apareció un video, apareció en otro. Conclusión, era miembro del Comité Central. Efectivamente. Y a Marta Guatay se le capturó en el mes de... En septiembre, a Emel Guzmán, octubre, noviembre del año 92. A ver, ¿quiénes era el MAP, los artistas populares? El movimiento de artistas populares era la... No tiene ningún nombre de Sendero Luminoso, pero sus actuaciones y el desarrollo de sus actividades era precisamente para, a través del arte, convencer a los jóvenes de que era necesario llevar a cabo la lucha armada, esta revolución de Sendero Luminoso. ¿Socorro Popular acaso se encargaba de ver a los heridos en los atentados, ya desde el punto de vista operativo? Pero en teoría Socorro Popular daba apoyo logístico, panfletos, transportaba volantes. Era una facción, vamos a decir, inofensiva, ¿no? Hasta que comenzó a ofender. Eso fue hasta aproximadamente el año 86, año 87. Pero con Jovanka Pardavé, como dirigente de Socorro Popular, comienza a realizar atentados terroristas y superan al Comité Metropolitano. ¿Por qué ya no necesitan poner coches bomba? Porque han capturado pues el poder. Iber Maraví, ¿qué cosa es el señor Gallardo? ¿Qué cosa es? Iber Maraví es el que tiene antecedentes de los años 80 y ha reconocido al FNATEPE y ahora el que va a ejecutar la campaña educativa para las elecciones del año 2022 hoy es para tener a los gobernadores, ¿no? Hoy y está alcaldes. siendo enjuiciado, ¿no es cierto? Porque ya está en juicio, acusación fiscal cuando menos, Bermejo por terrorista. Investigado por apología de terrorismo, Guido Bellido. ¿Cómo hacerle entender a determinada clase dirigente que cree que la cuestión se puede moderar, que puedes humanizar un ofidio? Aquí estamos en una guerra ideológica, una guerra política. Por eso es que hay que convencer a los dirigentes políticos no comunistas, no prosenderistas, para que se unan y formar un bloque, ¿no? Porque si esto continúa así, la izquierda va a seguir avanzando, pero no la izquierda caviar que buscan solamente puestos en el Ejecutivo, sino el comunismo de Sendero Luminoso. Van a lograr juntar sus firmas, nueva constitución, Sendero Luminoso va a dictar la constitución del Perú. General, como siempre ha sido un honor, ha sido usted muy amable con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Vamos a ir a una pausa.